Estamos analizando el primer año del gobierno de Mauricio Macri en lo económico. Voy a saludar a nuestros invitados. Fernanda Vallejos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Juan Ignacio Fernández, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Voy a repasar algunas medidas. Son muchas, pero algunas medidas para recordarlo. Vamos con eso. Mirá, tenés la devaluación, la salida del cepo, 16 de diciembre, anunció el levantamiento del cepo al dólar. La quita de retenciones para el trigo, el maíz, la carne, productos regionales y la mayoría de los productos industriales. Designación de jueces de la Corte Suprema, ¿te acordás el lío? A través de decreto, a 2 nuevos jueces a raíz de las críticas decidió dar marcha atrás. Importaciones, flexibilizó las restricciones a las importaciones. Tarifazos, bueno, agua, gas, luz, nafta, el transporte, trenes, subte, todo el transporte. Pérdida de empleo, más de 650 despidos y suspensiones por día se están dando en la Argentina. Sí, escuchaste bien, 650. Techo a las paritarias, el ministro de Trabajo Triaca pidió que los aumentos sean del 25%, pero la inflación fue del 43% interanual en octubre. Cambios en ganancias, había prometido eliminar este impuesto, ¿te acordás? En campaña, en cambio elevó el mínimo no imponible, hoy lo pagan más trabajadores. Y esto, por supuesto, tiene colación con lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso de la Nación. El pago a los holdouts endeudó al Estado en 16.000 millones de dólares para pagar a los fondos buitres. Iban a llover las inversiones, pero no llegaron. Y el blanqueo de capitales por decreto se habilitó, no lo dice la ley, lo hizo por un decreto simple a familiares de funcionarios a sumarse al blanqueo. La oposición cree que esto fue a medida de su padre, de Franco Macri. A ver, Fernanda Vallejos, Juan Ignacio, a ver si nos ayudan a analizar un poquito este primer año. Números rojos, un consumo que ha bajado, una pérdida en el poder adquisitivo del salario. Fernanda. Sí, bueno, vos ahí mencionabas algunas de las principales medidas que ni bien arrancó el gobierno de Macri, determinaron una caída muy sensible justamente de la capacidad de compra del conjunto de los argentinos. Ahí la placa decía 43% interanual en octubre de inflación, según el IPC que elabora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digo porque es un gobierno del mismo signo político que el nacional. En octubre marcó 44,7 la inflación anual, y a esto hay que sumar que para los sectores más vulnerables, para los deciles más pobres de los trabajadores, la inflación superó el 52%. Imaginemos solamente este combo de entre 45 y 52% de inflación para los más pobres, con un gobierno que le pone el pie en la cabeza a las paritarias, que han cerrado en promedio en 30%, lo mismo las actualizaciones de los saberes previsionales y otros beneficios sociales y derechos como la asignación universal por hijo. El resultado es muy sencillo, es hambre que hacía muchos años que no se veía en la Argentina. Hoy tenemos 13 millones de pobres en la Argentina, varios de esos millones producto de las políticas de los últimos meses. Se cortaron todas las tendencias positivas que tenía la economía. Veníamos en un 2015 con un crecimiento moderado de 2,5%, pero creciendo. La economía entró en recesión, lo cual es lógico porque esta pérdida de poder adquisitivo determinó una abrupta caída del consumo, y el consumo significa más del 75% de nuestro ingreso nacional, de nuestro producto. Las inversiones van atadas a la evolución de la demanda. También se desplomaron, fueron el componente interno de la demanda que más se cayó, eso que decían que era uno de los motores del crecimiento. Lo mismo sucedió con las exportaciones, se desplomaron. Caen las importaciones también, efecto de la recesión, pero caen las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios que utiliza la industria, porque obviamente la industria está muerta, y lo que crecen son las importaciones de bienes de consumo que vienen a competir con nuestra industria nacional en quiebra. Juan Ignacio. Bueno, a ver, estoy de acuerdo, digo, los números no mienten. 2016 ha sido un año para el olvido. Lo que hay que tener en cuenta es, digamos, que heredó Macri. No es que digo que Macri no tiene ninguna responsabilidad. Creo que ha tomado algunas decisiones buenas y otras muy malas. ¿Cuáles son las buenas? Y la salida del cepo creo que es una decisión acertada. Pero lo que hay que entender también es el contexto. Digo, Macri, cuando asume, digamos, el atraso cambiario, o sea, el dólar, estaba en niveles de fines del año 98. Y sabemos lo que pasó con el empleo y los exportadores a fines de los 90. O sea, Macri heredó una situación totalmente no sustentable. O sea que cualquier comparación que hagamos contra el año pasado
digamos, en realidad hay que tener en cuenta esto porque es sensible, digo, es como echarle la culpa a Duhalde, por ejemplo, de que en el 2002 estamos peor que en 2001. Digo, a veces la situación es tan extrema y hay tan pocos grados de libertad para operar. ¿Puedo decir que recibió una situación tan extrema? Digamos la evaluación era ineludible, digo, el stock de reservas líquidas estaba en niveles críticos y el atraso cambiario era tremendo y encima había un cepo cambiario que prevenía a la economía de crecer, o sea, que mantenía el nivel de actividad en niveles mínimos. O sea, no había otra escapatoria pero que el presidente devaluar. nos dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años Sí, y que se a salía ver, de eso fácilmente. Sí, igual, o sea, obviamente en campaña, si el tipo te dice todo lo que va a hacer, no lo vota nadie. Ah, o sea que miente, vos decís que no. No, pero todos, o sea, ningún político tenía incentivos a por lo menos no enmascarar un poco la realidad. Porque la realidad es que las decisiones que había que tomar eran muy duras. Y supongamos que Macri decía, ok, yo voy a devaluar 40%, 50%. No lo votaba nadie e iban a votar a la persona que y tenía un discurso más populista o por lo menos más feliz. ¿Sí? O sea fue todo claro, pero a ver, no, pero digo, como político, pero para separar la paja tenés del trigo, porque si no es todo ¿cómo es resolvés? todo zaraza, como Bueno, se dice, porque vos decís que la devaluación era inexorable y la verdad no hay ningún argumento detrás. Para Digo, a ver, ¿cuál es el argumento que utilizan? ¿Cuál es el argumento? Era sustentable. Mira, Decímelo, el ¿era tipo de cambio sustentable? ustedes dicen que estaba atrasado, pero la verdad es que la Argentina tuvo superávit comercial durante todos los años, nos desendeudamos. No, y asumimos todos los compromisos eso que... es falso, sí, eso es falso. sí, es así. En 2000, superávit no, comercial... Déjame para. cerrar la idea porque yo no te interrumpí. Entonces ahora hablo yo y vos no me interrumpís a mí. Superávit comercial durante los 12 años anteriores al gobierno de Macri con un tipo de cambio que podía ser incómodo de repente para las multinacionales exportadoras tanto del agro como de la industria o para las multinacionales mineras que obviamente ven en la devaluación una oportunidad para mejorar su rentabilidad que de por sí ya es altísima porque tienen una rentabilidad extraordinaria, cosa que han logrado con el gobierno de Macri porque son los únicos beneficiarios junto con el sistema financiero de las políticas que ha tomado ahora. La enorme mayoría de los argentinos ha perdido. Los resultados que se decía que se iban a obtener producto de la devaluación, que era mejorar el perfil exportador de la Argentina y eso iba a ser un tractor de la economía que nos iba a empujar a crecer, no sucedió porque las exportaciones se desplomaron en el 2016 como no había sucedido jamás en los 12 años anteriores. Al contrario, como te decía, pasó lo que pasó con las importaciones y hoy estamos padeciendo déficit comercial y además déficit cambiario, porque se fugan más dólares de la economía argentina gracias al famoso levantamiento del cepo que los que ingresan por las inversiones que, como bien decía Rosario, nunca llegaron. Entonces, la ecuación es que hubo una enorme transferencia de recursos hacia un pequeño porcentaje del poder económico concentrado en la Argentina en perjuicio de la enorme mayoría de los trabajadores, de los jubilados, y efectivamente vos lo dijiste. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. La conductora me está dando la palabra. Es un gobierno antipopular. Juan Ignacio. La falta de respeto me entiende aprovechá cuando hace un silencio, Macri si no vas a poder hablar. Y cómo hacen los que justifican Fernanda, lo que hacen permití que eso para mí es un momento de respeto. A ver. Primero que es falso lo que dijo que hubo superávit los 12 años. De hecho, cuando se revieron las cifras, ¿sí?, de la base usuaria de INDEC, o sea, el comercio exterior, dio que en 2015 el INDEC había mentido y en realidad había habido un déficit comercial. O sea, claramente el tipo de cambio estaba muy atrasado, era una situación insostenible y las reservas se estaban filtrando justamente porque el dólar estaba muy barato. O sea que era o devaluabas vos o te devalúa el mercado, o, digamos, iba a seguir la situación esa de filtración con turismo, con déficit comercial y demás, que era ineludible. O sea que la devaluación, digamos, la inflación no podías hacer demasiado porque tenías que devaluar. Y siempre acá en Argentina, sobre todo cuando partís de un nivel elevado de inflación, digamos, la devaluación trae más inflación, ¿sí? Eso por un lado. Sin embargo, el ministro de Economía decía que no iba a haber traslado precios. Yo no soy macrista y de hecho... No, dijo, si hacemos las cosas bien, el dólar va a estar a 13, si hacemos mal va a estar a 16. No, o sea que se ve que está mal. La verdad que no tuvo que haber dicho, fue muy desafortunado. Yo no hubiera dicho nunca eso. Pero dijo eso el ministro. Pero digo, está bien, pero yo no soy macrista. No, pero digo, es para analizar qué dice el propio claramente el que toma la decisión. Bueno, pero también, no sé, el gobierno anterior dijo que la pobreza era 5% y que era menor que Alemania. Y eso me parece todavía más escandaloso que eso. Y sin embargo acá la señorita no lo dice. Lo escandaloso no es lo que se dice o lo que se deja de decir. Lo escandaloso es lo que se hace en la práctica con la política. No es mi opinión. Es la realidad de la gente. Porque vos... Digo, en el gobierno o en cualquier lado vos podés decir lo que quieras. Ahora, si yo tengo una política donde yo persistentemente año a año estoy mejorando
las condiciones de la igualdad en la Argentina, estoy mejorando las condiciones de la distribución, estoy reduciendo la pobreza, estoy generando empleo, estoy bajando la tasa de desocupación y estoy favoreciendo con mi política que los argentinos puedan comer bien, que se puedan ir de vacaciones, que los salarios en definitiva, independientemente de las presiones que ejercen los formadores de precios y cuánto sea la inflación, crezcan por encima de la evolución de los precios todos los años. Entonces, a mí lo que diga un gobierno me resulta totalmente secundario, porque con su política me está favoreciendo a mí como trabajador. El problema es cuando un gobierno como este miente descaradamente y tiene una política que va completamente a contramano del interés y de la calidad de vida. No, porque ¿sabés qué? Parece que porque somos economistas estamos hablando de números. Y no estamos hablando de números, hay que entenderlo. Si vos te quejas de que el gobierno miente, que dejó de darle carne, que dejó de darle leche, que dejó de darle frutas a sus hijos, vos te reís. Y a mí la verdad que me dan ganas de llorar, porque hay millones de compatriotas tuyos y míos que están pasando hambre por culpa de la política que instrumentó este gobierno. Y la verdad me parece increíble que todavía haya gente como vos que sea capaz de defender esta política que está hambreando a compatriotas nuestros. Eso es una falacia. Primero, yo te acabo de decir que no lo defiendo y que no soy macrista. Pero estás justificando las políticas que llevaron a esa situación. Hay 8 políticas, 10 políticas que me parecen desafortunadas. O sea, que eso es una falacia, ¿sí? Que estás, digamos, rebatiendo una posición que yo ni siquiera tengo. Bueno, la devaluación fue la principal medida que encareció el precio de los alimentos. Me parece una falta de respeto la posición de monologuista que tenés acá, porque Rosario me acaba de dar la palabra y digamos... Bueno, pero defender lo que tengas que defender y argumentar, no discuta conmigo, porque acá estamos hablando para la gente. Si vamos a hablar de mentiras, digo, me parece que el gobierno anterior es campeón mundial en las mentiras. Pero ¿por qué no analizás a este gobierno? Voy a callarlos a los dos ahora. No se trata de a ver quién es peor que quién, sino que estamos en una situación donde la gente lo está pasando mal. Sí. Hay medidas, estamos todos de acuerdo, que se han tomado, que han generado esta situación. Si había un agujero, vino Macri y lo hizo más grande. La pregunta es, ¿qué hacemos para ayudar a la gente? Eso te estoy preguntando a vos como economista. Mirá, yo creo que lo peor que le puede pasar a la economía es una mega crisis. Digo, en todas las crisis, las mega crisis, hiperinflación, tablita, Rodrigazo, 2001, esos fueron los episodios más regresivos, ¿sí? En cuanto a distribución de ingresos, pobreza, o sea... Si vos, pero estamos analizando el primer año del gobierno de Macri. Porque si no podemos analizar Irigoyen. No, pero yo te contesto. O sea, el primer mandamiento de un economista es evitar la mega crisis. Y nosotros, a fines de 2015, nos estamos yendo directo hacia una mega crisis, ¿sí? Que es lo peor que le puede pasar a la distribución de ingresos, a la pobreza y demás. O sea, lo que está tratando de hacer Macri, mal, yo creo que mal, es evitar una mega crisis, ¿sí? Pero, digamos... Esto es así, esto es una realidad. No es así, eso es un axioma que vos planteás en ningún argumento. No es así, vos tenías una economía... Mira, el único problema real y objetivo que tiene nuestra economía, y es histórico... ¿Cómo puede ser que la economía crezca cuando hace 5 años que el empleo privado no crece? Es una restricción externa, una escasez relativa de divisas, que es un problema objetivo que la economía lo tenía y que se venía administrando con bastante pericia. Con bastante pericia. Mira, vos decís que había una situación crítica de reservas, no es real. Las reservas no están ahora mucho más alto que lo que estaban a fines del 2015 y te recuerdo que hay 52.000 millones de dólares de nueva deuda que ha tomado este gobierno y que nos conduce directamente a esa mega crisis que vos decís, porque nos lleva a la insolvencia. Gracias Juan Ignacio. Otra vez vienen los dos, hacemos todo el programa con ustedes para que tengan más tiempo, discuten, hablan y espero que la gente entienda porque está del otro lado. Les agradezco muchísimo. Agustín Rossi va a estar con nosotros después de esta brevísima pausa. Yo sé que se tiene que ir. Agustín estaba escuchándolos atentamente. Enseguida vamos a ver qué opina él. Vamos, pausa.